Estimados estudiantes del segundo grado de secundaria, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 6, triángulos y sus teoremas fundamentales. ¿Cuáles son los teoremas fundamentales del triángulo? En primer lugar, vamos a recordar teorema de la suma de medidas angulares interiores. Este teorema nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Tenemos aquí alfa más beta más delta igual 180 grados. En el teorema siguiente tenemos teorema de la suma de medidas angulares exteriores. Este teorema me dice que la suma de los ángulos externos de todo triángulo siempre va a ser igual a 360 grados. X, ángulo externo, más Y más Z va a ser igual a 360 grados. Y el tercero me dice el teorema del ángulo exterior, en este caso el ángulo X, ángulo exterior, este es el ángulo exterior. Me dice que en todo triángulo, un ángulo exterior siempre va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. El ángulo interno que está adyacente sería este ángulo, adyacente, o sea, junto al ángulo exterior. El teorema me dice que ese ángulo exterior va a ser igual a la suma de los otros dos, en este caso a alfa más beta. Bien, vamos a practicar. En el problema número 1 tenemos, si las medidas angulares interiores de un triángulo están en progresión aritmética de razón 5, calcule la medida del mayor de ellos. Dijimos que una progresión aritmética era una secuencia de números que se van formando a través de la suma o la resta. Aquí tenemos un ejemplo para recordar. Tenemos una progresión aritmética cuya razón es 6 porque va de 6 en 6 y cuyo punto de partida es el número 32. Se va sumando más 6, más 6, más 6, más 6. Entonces en este caso, en este problema que tenemos acá, nos habla de un triángulo, pero no nos da el punto de partida. Entonces vamos a partir de una y vamos a ir de 5 en 5, porque nos habla acá de una razón igual a 5. Por lo tanto, gráficamente me quedará así. Si el primero es x, el otro va a ser x más 5, 5 más x más 10. Ya tenemos ahí los ángulos interiores de este triángulo. Como sé que suman 180 grados, son ángulos internos, mi ecuación me quedará x más x más 5 más x más 10 igual 180 grados. Reducimos las x, me quedaría 3x, los números también, me quedaría 5 más 10, 15 grados, igual 180. El 15 lo transponemos a restar, me quedaría 165 grados. Finalmente el 3 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 55 grados. En este caso sería el ángulo menor. La pregunta que me hace el problema es ¿cuánto mide el ángulo mayor? El ángulo mayor, como ustedes se dan cuenta, es x más 10. ¿Ya? X más 10 sería 55 más 10, 65 grados sería la respuesta de este problema. En el problema número 2 nos dice si las medidas de dos ángulos exteriores de un triángulo están en la razón de 7 a 8 y el otro exterior mide 120 grados, calcule la medida del mayor de ellos. Muy bien, entonces en este caso vamos nosotros a graficar. Siempre en geometría hay que graficar para ubicar nuestros datos. Muy bien, ahí tenemos la gráfica. Tenemos los ángulos exteriores que están en la relación de 7 a 8, o sea, uno es múltiplo de 7 y el otro es múltiplo de 8, tenemos aquí. De forma práctica, 7x y 8x exteriores. Y también me dice que el otro exterior mide 120 grados, tenemos aquí.
En el otro exterior mide 120 grados. Muy bien, sabemos nosotros que la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Por lo tanto, mi ecuación me quedará 7x más 8x más 120 grados igual 360 grados. El 120 que está con suma lo ponemos a restar, me quedaría 240 grados. 15 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 16 grados. Bien, por lo tanto el ángulo mayor, como ya ustedes se darán cuenta, va a ser 8x. ¿Qué significa 8 por el valor de x? 8 por 16 me daría 128. Significa que este ángulo mide 128. ¿No? Vamos a dibujarlo aquí. 128. Y de esa manera hemos resuelto el problema número 2. En el problema número 3 nos dice, en una región triangular ABC, las longitudes de sus lados AB, BC y AC están en progresión aritmética en ese orden. Si su perímetro es 24, calcular BC. Muy bien, en este caso los lados van a estar en progresión aritmética, no conocemos ni el punto de partida ni la razón, así que empezamos en una X, en el lado AB, el otro será X más una razón, será más otra razón más, X más 2R. Como me dice que el perímetro es 24, vamos a igualar la suma de esos tres lados igual a 24 aplicando la noción de perímetro. Me quedaría x más r más x más 2r igual 24. Reducimos las x y las r, 3x más 3r igual 24. Observamos que los tres términos tienen tercia, así que lo vamos a dividir entre 3. Y me quedaría que x más r es igual a 8. Si observamos el gráfico, x más r es el lado BC. Por lo tanto diré que BC es igual a 8. Este símbolo 2P lo utilizamos para representar el perímetro de una figura. El P minúsculo solo es semiperímetro. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 4. En el problema número 4 me dice, si el ángulo exterior de un triángulo mide 135 grados y la medida de los otros dos ángulos interiores se diferencian en 35 grados, calcule la medida del ángulo menor. Muy bien, graficamos, paso 1. Tenemos acá el ángulo exterior, 135, y los otros dos ángulos interiores, nos dice el problema, que se diferencian en 35 grados. ¿Qué significa eso? Que uno es 35 grados más que el otro. Por lo tanto, si a uno le pongo x, al otro le pondré x más 35 grados. Con eso estoy diciendo que un ángulo es 35 grados más que el otro. Muy bien, como observamos, acá tengo un ángulo externo. Todo ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Por lo tanto, mi ecuación me quedará 135 grados igual x más 35 más x. El 35 lo transponemos a restar, me quedaría 100. Las x las reducimos, transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 50 grados. Significa que este valor de x acá igual a 50, este va a ser igual a 50 grados. 50 grados. Este sería 85, ¿no? Sería 50 más 35, esto me daría 85 grados. Comprueban, 135 es igual que 85 más 50. Muy bien. El problema número 5 nos dice determinar el semiperímetro del triángulo cuyos lados forman una serie de tres números consecutivos y el mayor es 10 metros.
Muy bien, en este caso trabajamos con los lados. Ya sabemos que los números consecutivos son aquellos que se van formando aumentándole una unidad. Más 1, más 1, más 1. Si el primero es x, el otro será x más 1 y el siguiente será x más 2. De uno en uno. Muy bien, el problema me dice que el lado mayor es 10, o sea, este x más 2 igual a 10. A 10. Lo tenemos. De esa manera, si x más 2 es igual a 10, x va a ser 8. Sería una pequeña ecuación. Tal vez lo podrían hacer ustedes a través de un cálculo mental, nada más. Significaría que este menor, el lado menor, es 8, 8, este es 9. Y ahí tenemos el 10. Muy bien, me pide el problema. ¿Cuánto mide el semiperímetro? Sabemos que el semiperímetro es el perímetro dividido entre 2. Ahí está, el perímetro 8 más 9 más 10 dividido entre 2. Eso me daría 27 medios, que equivale a 13,5. Sería la respuesta para el problema número 5. En el problema número 6 nos dice hallar el mayor ángulo exterior del triángulo ABC. Si la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B y es igual a 2 veces la medida del ángulo C. Muy bien, vamos a plantearlo. En este caso, a este ángulo C le hemos colocado una X. Para que me quede la medida del ángulo B, me quede 2X. 2X. Ahí está, 2X. Y como sé que la medida del ángulo A, es igual a la medida del ángulo B, el ángulo A también será 2X. Muy bien, tenemos los tres ángulos internos de un triángulo, vamos a sumar los tres y lo vamos a igualar a 180 grados. Mi ecuación me quedará x o 2x más x igual 180 grados. Sumamos las x igual 180 grados, transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 36 grados. Me pide el problema calcular el mayor ángulo exterior. Bien, entonces vamos a hacer aquí, a ver. Si x vale 36, este sería 36. Bien, 36. Este sería 2 por 36, 72. Tenemos ahí 72. Acá también 72. Es un triángulo isósceles, 72. Me pide el mayor ángulo exterior. Muy bien, a ver, prolongamos aquí. Vamos a sacar su ángulo exterior de X. Tengo 36 grados. ¿Cuánto me falta para 180? Acá hay un ángulo llano. Me falta 144. 144. Tenemos ahí grados. Grados. Bien. Si quisiéramos sacar también aquí, tenemos 72. Para 180 le falta 108. El ángulo exterior acá será 108 grados. Igualmente sería en el ángulo B, ¿verdad? Sería 108. 108. 108. Me pregunta el mayor. Por lo tanto, responderé que el mayor es 144 grados. Muy bien, estimados alumnos, acá les dejo una práctica para que ustedes desarrollen un poco más las nociones que han aprendido el día de hoy. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar a través de la guía virtual. Por lo demás, gracias y cuídense mucho.